para todos los amigos que prefieren Conexión Mundial 21, de nuevo con ustedes a través de las redes sociales, hoy para hablar de los inventos, porque tiene que ver con la fecha que estamos viviendo, martes 21 de abril de 2026. Bienvenidos a nuestro programa de Conexión Mundial 21, que cada martes se transmite a través de nuestro canal de YouTube. Una plataforma que muchas personas la siguen en todo el mundo. Voy a saludar a parte de esta escuadra que me acompaña aquí en Roma, capital de Italia, nuestra amiga Yemé García. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Miguel Ángel. Hola, María José, Iraida. Buenas noches. Y también todos a nuestros amigos que hoy día 21 del mes de abril nos acompañan en esta directa que es muy interesante. Bueno, yo desde Roma, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas tardes. Gracias por estar de nuevo con nosotros. En Barcelona tenemos a la doctora de la verdad, María José Guerrero. Buenas noches. Hola, buenas noches Miguel Ángel, buenas noches Yermé, Iraida. Estamos aquí un martes más, 21 de abril. Y bueno, soy conocida como la doctora de la verdad, María José. Estoy aquí en Barcelona, España, y espero que nos estén viendo desde cualquier parte o lugar de este mundo. Espero que disfruten de esta directa que es muy interesante. Un abrazo. Y nos vamos a cruzar el océano, nos vamos a Norteamérica, a una ciudad de los Estados Unidos. Ahí está Iraida Villar, muy sonriente porque hay mucho calor. Qué bueno que no hay nieve, que la nieve ya se quedó atrás. Ay, sí. Sí, así mismo. El día está precioso, soleado, que es una belleza. Ya están los árboles con sus flores, con sus hojas. Es una belleza ver cómo surge la primavera. Bueno, quería saludarlos. Me fui del tema. Quería saludarlos a todos los que nos están escuchando y viendo por el Conexión Mundial 21. Saludar a este equipo tan maravilloso que para mí es una alegría compartir con ustedes siempre. Y desde aquí, desde Louisville, Kentucky, todo mi cariño para ustedes. Escuchen este tema interesante. Estaba viendo la fotografía, hice la nota, no había visto la foto. Buenísimo, el auto de los 80. Todo, la tiene preparado, la chapa espectacular. Me encantan los autos viejos, les quiero decir. Pero atrás no me quiero ir de plano. Ay, gracias, dir ingenio. Se ve todo lo que este hombre generó, este mecánico, para que el auto pueda andar sin combustible. Bueno, se quieren enterar de cómo en Cuba, obviamente por el embargo, y el embargo del embargo, no hay combustible, están todos los apagones, esto está generando una crisis política, la posibilidad de un cambio de presidente y algún acercamiento importante y cambio de políticas económicas de Cuba hacia los Estados Unidos. Les quiero decir que me acordaba a Cuba 1962, la guerra el conflicto de los misiles que casi enfrenta nuclearmente a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Me enganché porque está yendo un petrolero ruso hacia Cuba, está llevando combustible y supuestamente Estados Unidos está decidido a frenarlo. Es una comparación pequeña, pero me acordé de buques, embargo y tensión. Mientras tanto nos quedamos con esto, con el ingenio en medio obviamente de la desesperación, de una situación difícil, de un mecánico que hace andar como puede su auto. En Aguacate, un pequeño pueblo a 70 kilómetros de La Habana, el silencio de las calles sin combustible se rompió con el rugido de un viejo Fiat Polski de 1980. Pero este auto no desprende olor a nafta, sino a carbón quemado. Ante el desabastecimiento total provocado por el bloqueo petrolero y la caída del suministro venezolano, Juan Carlos Pino, un mecánico de 56 años, decidió que si no había petróleo, su país volvería a las fuentes que movieron al mundo hace un siglo. Pino construyó un generador de gas a partir de chatarra utilizando tanques de propano reciclados y jarras de leche para filtrar el humo.
El resultado es un vehículo que funciona íntegramente con carbón vegetal, un recurso abundante en las zonas rurales de Cuba. Tenía conocimiento mediante mi tío, que fue mecánico, y que me enseñó los primeros pasos de esa técnica, ¿no? De los gasógenos, de cuando la guerra, de todo eso. Y siempre me llamó la atención. Y ahora, bueno, nunca lo implementé porque no hizo falta. Ahora, como la crisis de combustible que hay, me di a la tarea de ver si, porque es un combustible que existe, que no es, y que es fácil de adquirir, por lo menos en esta zona. El invento no es solo una curiosidad mecánica, es una respuesta de supervivencia. Con la nafta alcanzando los $8 por litro en el mercado negro y apagones que paralizan a la isla, la movilidad se volvió un lujo inalcanzable. Pino ya lo probó en jornadas extensas, demostrando que la necesidad es efectivamente la madre de la invención. Yo soy mecánico y por lo que yo entiendo no tiene por qué dañar el motor inmediatamente ni nada de eso. Los motores se dañan lógicamente por su desgaste, por su tiempo, pero no porque le haga ningún daño así como tal. En el caso, yo lo he tenido desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, andando permanente, sin apagarlo. Y he caminado 85 kilómetros, es la prueba que le he hecho hasta el momento. Quizás más después podré decir otra cosa, pero bueno, es lo que he hecho hasta ahora. El asombro entre sus vecinos es total. En un pueblo donde la mayoría camina o usa bicicletas para trasladarse, ver un auto circular frente a estaciones de servicio cerradas parece un milagro técnico. A mí me lo dijeron y cuando me lo dijeron yo dije, no, eso no puede ser verdad. Eso no puede ser verdad. Pero sí era verdad. Ahora mismo acabo de verlo y me he quedado frío. No sé ni qué palabra ni qué decirte. No. Ojalá y se lo pudiera poner a motor mío para que caminara también. Pino no guarda su secreto, por el contrario, ofrece su conocimiento a cualquiera que necesite sembrar cultivos o trasladarse en tiempos donde la tecnología moderna falló por falta de insumos. Yo pienso que en un momento de crisis como este se debe uno de ubicar en eso, porque es la opción más cercana que tenemos y nos hace falta tener movilidad, nos hace falta poder sembrar, y me parece que sí, que no es complicado. Vaya, desde mi punto de vista no lo veo complicado y yo estoy en la mejor disposición de hacer lo que haya que hacer con respecto a esto. Lo mismo a gran escala que si viene un vecino, que sea, estoy en la mejor disposición de darle mi criterio, mi ayuda e incluso que sea mejor que el mío. Aunque reconoce que preferiría la comodidad de la nafta, Juan Carlos Pino ya avisó que no quitará el tanque de carbón de su Polski. En la Cuba de 2026, su invento representa mucho más que un transporte barato. Es el símbolo de una resistencia que se niega a quedar inmóvil incluso cuando el combustible oficial dejó de llegar. Pues bien, hoy estamos viviendo el 21 de abril de 2026. Estamos avanzando en el cuarto mes del año y la fecha tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar. Vamos a hablar de los inventos que han dado el progreso de la humanidad. Muchos inventos que hoy disfrutamos y que gracias a una persona inteligente, pues la civilización humana se fue desarrollando a tal punto que hoy es imprescindible aquel descubrimiento hace muchos años de algo tan inusual como, por ejemplo, quien inventó el teléfono, la primera vez que se creó el teléfono para poderse comunicar, quien inventó el telégrafo, quien inventó la imprenta para que iniciara a escribirse las noticias, a
a publicar cosas en un papel, cosas que la civilización descubrió, se modernizó y con los años se fue haciendo más común y ya hoy es algo que quien nace en la actualidad, pues ya nació con todos esos inventos creados, pero siempre se le debe esa creación a una persona que puso todo su coraje, su entrega, su corazón para descubrir algo y bueno, dejarlo plasmado para la civilización humana. Hoy estamos hablando de los inventos y es que hoy, 21 de abril, es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Por eso estamos hablando, dedicando este programa a hablar de esos grandes inventos que hacen grande la humanidad. Y bueno, ¿por qué el Día de la Creatividad y la Innovación se celebra hoy, 21 de abril? Y es que tiene como objetivo potenciar la creatividad de las personas a nivel mundial. O sea, reconocer ese potencial de una idea, de un pensamiento y que pueda crecer, pueda reflejar y ser impactante en cualquier ámbito de la sociedad, desde lo económico hasta lo comercial. Y bueno, hay muchas personas en el mundo muy creativas y es algo que lo potencia la UNESCO a nivel global. O sea, en el mundo moderno de hoy se necesitan más que nunca mujeres y hombres creativos, innovadores, ya que personas con estas habilidades son las que se requieren para desempeñar puestos más competitivos, lugares más tecnológicos, o sea, que el mundo debe ir hacia adelante. Y por eso se potencia un día en el año a reconocer las personas que son creadoras, innovativas, y hoy es el Día Mundial de la Creación y la Innovación. María José Guerrero, usted que vive como una moto, va como una moto, ¿ha visto cuántos inventos tiene la vida que usted disfruta de hoy en día? Pues sí, y está a la orden del día. Todo lo que se ha inventado es lo que solemos, digamos, utilizar o, bueno, aprovechar esos inventos que muchas veces a lo mejor te ha dado por pensar o te has preguntado en tu cabecita, ¿esto cuándo apareció? ¿Cuándo surgió? Eh, yo qué sé, por decir algo, el avión, por ejemplo, también podríamos decir lo que es el fuego, la máquina de vapor, muchísimas cosas, ¿no? Que se te pasen por la cabeza, curiosidades que te apetece saber cómo se hicieron, por ejemplo, en qué años, en qué siglo, ¿no? Y que siguen en esta, aunque hayamos avanzado y la tecnología va más, esas cosas a lo mejor se siguen utilizando y Usted se es imagina, importante. usted se imagina que no hubiera existido una persona que hubiera diseñado los colores o el líquido para pintarse el cabello, Amiguiraida. Qué problema a estas alturas de la ¿Qué vida, ¿eh? problema? Yo estuviera blanquita, blanquita en cana. Imagínate tú. O alguien que no hubiera existido en inventar la tijera para poder cortar el cabello. ¿Cómo nos hubiéramos tallado el cabello? Germán, ¿qué piensas de eso? Seguro De esos cortísimo. grandes inventos que hoy en día disfrutamos. Imagínate esos grandes inventos, yo diría es una inteligencia, porque la inteligencia que usa el conocimiento de todas estas personas, ¿no? Que se inventan tantas cosas como ya hemos mencionado, y por qué no, los carros ahora que ya se están inventando a gas,
que todo va revolucionándose, va en innovación, todos estos inventos, gracias a la inteligencia del ser humano, ¿por qué no poder decir, no? Porque imagínate cuánta inteligencia tenemos todos nosotros que podemos inventar hasta una mínima cosa, lo inventamos, ¿por qué no? Si inventamos en la cocina, si inventamos tantas cosas, qué habilidades que tenemos y adquirir, ¿por qué no? Otras habilidades de grandes inventores que han inventado. En este caso tenemos, por ejemplo, la luz, el foco que ha inventado, que hay grandes inventores en el mundo, imagínate, y siguen saliendo muchas personas con esa inteligencia de conocimiento. ¿Y qué cosas más serán más inventadas? Si hasta para que salga embarazada una persona, se le están inventando, imagínate. ¿Cuánto avanza? Pues hoy estamos hablando de los inventos creados por el ser humano que han sido fundamentales para el desarrollo y progreso de la humanidad a lo largo de la historia. Desde las herramientas más simples hasta las tecnologías más avanzadas, cada innovación ha contribuido a mejorar la calidad de vida. Estos avances han permitido superar limitaciones naturales y expandir las capacidades humanas. Podemos decir que la creatividad y la necesidad han sido motores claves de la invención. Gracias a ello, el mundo actual es más interconectado y eficiente. Sin embargo, cada invento también trae consigo nuevos desafíos. Comprender su impacto es esencial para un uso responsable. Por eso nos vamos a ir a Barcelona, donde nuestra amiga María José va a comenzar a mencionar algunos inventos importantes de la humanidad. Son muchos inventos, pero en una hora prácticamente no podemos mencionarlos todos. Y iniciamos con esta primera parte y después continuaremos con otros. Así que hacia la tierra de los catalanes. Así es, Miguel Ángel. Vamos a decir algunos inventos más importantes de la historia. A lo largo de la historia han habido multitud de inventos. Algunos han caído en el olvido, pero otros han supuesto grandes avances sociales y tecnológicos para la humanidad. Generalmente no nos paramos a pensar en la historia de muchos de los objetos que utilizamos a día de hoy, pero la aparición de gran parte de estos inventos tecnológicos cambia el curso de la historia, permitiendo pues que la sociedad avance hacia el progreso. Las creaciones que la componen han sido seleccionadas en función de su impacto sobre la vida humana. En algunos casos se desconoce el origen de la invención, pero de la gran mayoría destacan los nombres de los inventores más famosos y reconocidos del planeta. Los inventos en la Revolución Industrial fueron clave y en esta lista que ahora vamos a citar y a compartir se ve claramente reflejado, ¿no? Voy a empezar. Estos inventos más importantes de la historia son el fuego. Hacer y controlar el fuego supuso un antes y un después, ¿no? Para el desarrollo del ser humano. Gracias al fuego el hombre pues, puede calentarse, generar luz, cocinar, fabricar pequeños utensilios e incluso defenderse de ataques. Según las investigaciones arqueológicas, fue la especie Homo erectus quien descubrió el fuego. Es decir, el fuego se descubrió hace 1,6 millones de años. Por aquel entonces nuestros antepasados los utilizaban como armas de fuego, una herramienta que ayudaba a la supervivencia. También tenemos la rueda, que data del año 3500 a.C., en Mesopotamia. Facilitó el transporte y la movilidad de manera global y cotidiana. Pero también produjo desarrollos importantes en el terreno de la industrialización. Es uno de los inventos fundamentales de la historia de la humanidad y también fundamental para la posterior revolución industrial, ya que es imprescindible para la maquinaria. También está el arado. Apareció de manera más o menos coetánea a la rueda y también en Mesopotamia. Cambió el desarrollo del trabajo del campo para abrir huecos y mover la tierra. La pólvora fue creada en el siglo X y tuvo un primer uso bélico, lo cual cambió la forma de combatir las guerras.
Después se aplicó a trabajos como la minería, para la cual fue esencial. El hormigón, combinación de piedras, arena y cemento fluido, que al endurecerse resulta muy resistente. Tras su descubrimiento se convirtió rápidamente en el elemento esencial para la construcción de edificios. La bombilla. Thomas Edison y Joseph Swan, dos inventores famosos provenientes de Estados Unidos e Inglaterra, respectivamente, patentaron en 1879 y 1880 la primera bombilla. Máquina de vapor, lo que se convertiría en uno de los inventos más importantes de la historia. Hizo su aparición en el año 1698. La imprenta, con ella la cultura y la información se popularizó y llegó a todo el mundo. La inventó Johannes Gutenberg en 1400. Estamos en este martes 21 de abril de 2026. Hoy es el Día Mundial de la Creación y la Innovación. Estamos hablando de los inventos, amiga Iraida. ¿Cuántos inventos no humanizaron y dieron a la civilización un desarrollo súper tecnológico en muchas cosas de la vida? Usted se imagina, en la era de piedra, quien inventó la rueda, que ya habíamos escuchado la rueda, que después vino la transformación del automóvil. Así mismo, así mismo. Hoy por hoy disfrutamos del automóvil. Creo que fue Ford el creador del automóvil. Bueno, no, hay fechas y también hay importantes nombres que todavía se mantienen en la historia, porque realmente el motor de combustión interna revolucionó el transporte. Se le debe a Nicholas Otto y Carl Benz, que conocemos la marca Mercedes-Benz. 1876 y 1886. O sea, se revolucionó el motor de combustión interna. Lógicamente, después vinieron los diseñadores que fueron los creadores de algunos modelos de autos, pero si no hubiera estado el creador del motor, no se hubiera construido el automóvil. Realmente esa creación revolucionó el mundo del transporte. El motor de combustión interna. Sí, verdad que fue Benz, pero bueno, Ford fue clave, pero Benz fue el promotor. El primer modelo de Ford fue en el 1908, dice aquí. Y nos vamos con nuestra amiga Germé para conocer algunas frases que son frases de personas inteligentes, porque quien ha inventado algo es porque era una mente brillante, tenía una capacidad de desarrollo intelectual muy grande para haber inventado lo que hizo. Entonces, bueno, las frases que nos va a decir nuestra amiga Germé tienen que ver con la inteligencia humana.
Así es, Miguel Ángel, amigos, con ustedes acá con estas frases. Alguien inteligente aprende de la experiencia de los demás, Voltaire. ¿Y a qué se refiere con esta frase? Seguimos con uno de los artífices de la Revolución Francesa. Voltaire encuentra que la inteligencia es la capacidad para aprender y aplicar conocimientos que adquirimos del exterior. La ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia está ciega. Leonardo da Vinci dijo en esta frase, así como el hierro se oxida por falta de uso, así también la inactividad destruye el intelecto. ¿Qué nos da de entender en esta frase? Nuestro cerebro necesita actividad y práctica. En caso contrario, nuestras facultades cognitivas decaen. Vamos con Pitágoras. El filósofo siempre va a pie. Prefiere el bastón de la experiencia al carro rápido de la fortuna. Pitágoras. Una buena reflexión sobre la velocidad, la inteligencia y la fortuna. Aristóteles. Así como los ojos de los murciélagos se ofuscan a la luz del día, de la misma manera la inteligencia de nuestra alma lo ofuscan las cosas evidentes. Con estas frases, amigos, bueno, espero que nos da alguna reflexión sobre estos grandes filósofos que han creado realmente sobre la inteligencia de conocimiento que nos han dejado en estas frases. Estamos viviendo el 21 de abril y hay efemérides muy importantes que se conmemoran en esta jornada, efemérides que el calendario recoge a nivel internacional. Por ejemplo, hay una efeméride que tiene que ver con el país donde se encuentra nuestra amiga María José, y es que un 21 de abril de 2005 se aprueba en el Congreso de los Diputados de España el proyecto de ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. También un día como hoy, pero de 1960, se funda la ciudad de Brasilia, que es la actual capital del Brasil. Pero un día como hoy, 21 de abril del año 753, Rómulo funda la ciudad de Roma con la oposición de su hermano Remo, al que asesina, fecha tradicional de la fundación
de esta capital donde nos encontramos, amiga Germán. Fechas interesantes del calendario internacional, como la del 21 de abril del año 25, amiga María José. Se funda la ciudad romana de Augusta Emérita. ¿Sabes qué ciudad de España es esta ciudad? Augusta, Emérita. pues será, Tiene creo otro nombre, ¿eh? Tiene otro nombre, pero es casi parecido a lo que acabo de mencionar. Augusta Mérida. Emérita es la actual Mérida en España. Y un día como hoy, pero del 2025, fallece el Papa Francisco a los 88 años de edad, poniendo fin a 12 Mérida años de está en la pontificado. provincia de Badajoz. Bueno, Extremadura, entonces Badajoz y Cáceres, entonces no iba mal encaminada. Y son fechas en el calendario que realmente están a nivel internacional. ¿Sí, María José? Bueno, que yo quiero saber, porque nos has dejado con el caramelo en la boca, Sí, que esa ciudad que decías, hemos hablado y hemos compartido un poco las ideas entre Iraida, Yermé y yo, que no estaba muy segura, pero es Mérida, ¿no? Que es en sí, en Cáceres. Yo he dicho Extremadura, Cáceres y Badajoz es de Extremadura. Entonces no es esa ciudad, es que no has acabado de comentarnos Es ahí, qué es ciudad ahí. es qué ciudad es de España. Y está considerada patrimonio de la UNESCO. Ah, Parece que tiene muchas cosas romanas. romanas, sí, fue fundada porque propiamente, tiene un es una ciudad anfiteatro. romana. Además, aparte es muy conocida porque tiene un anfiteatro. Sí, Exacto. es que creo que estaba por ahí. Lo que no sabía yo si era Extremadura, Cáceres, Badajoz, por eso he dicho Extremadura. Estaba un poco indecisa. Exacto. Pues vamos a aprovechar para saludar a algunos amigos que nos siguen desde muchas partes del mundo, en especial por allá por Brasil, a los amigos Roderick y también Hortensia, y a la pequeña Lulú, que la pequeña Lulú pues se pone a escucharnos, a ver qué decimos de ella, y a Susi, un saludo para Susi. Esa ¿Quién Susi se será ha hecho Susi? famosa. Amiguiraya, ¿quién será Susi? Explique Se aquí ha hecho quién es Susi. famosa. Mi bella gata que se ha hecho famosa. Ay, no. Tengo que enseñarles una foto de mi gatica un día. Déjame ver si la encuentro. Bueno, tú sigues hablando, yo la voy a Vamos buscar. a saludar también por allá por Cuba, por México, Perú, Venezuela, Colombia, también por Rusia, que algún que otro amigo cubano que está no perdido por Rusia, pero pasando tiempo en Rusia, pues nos escuchan. Y en España, vamos a ver si seguimos sumando amigos de España al grupo de Conexión Mundial 21, que ya pasó los 2030 miembros. Amiga María José, Qué bien, ¿no? le damos gracias al empeño también de nuestra amiga Iraida, que esperemos que siga sumando amigas de ese club tan famoso de lectura que ella tiene. Ajá. Amiga Iraida, a ver cuándo podemos hacer una directa con todas tus amigas ahí conectadas. Es que mis amigas del club de lectura no saben español. Alguna tendrá que mencionar. Tú eres la profesora de inglés, tú vas a hacer la traducción. Ole. Sí. ¡Ay, qué bonita! Es Susi. Es una Susi, gatita pequeña. Es bella, es bellísima. Sí. Qué Tú lindo. sabes que mandé su foto y la pusieron en un almanaque, a un concurso. Oh, qué y la pusieron bonito. en una almanaque y hasta han hecho un rompecabezas con Susi. ¿Qué También dice? Es esa famosa. es famosa, Susi es Susi. famosa. Mm. Susi no es como como María Ramos, ¿no? La gatica María Ramos. Esa es la foto que mandé. ¡Ay, qué linda! ¡Qué bonita!
Es una Amiguiraida, usted escuchó Dice, el nombre que yo le había dicho. Susi no es como María Ramos. no, ella tira la piedra y no se esconde, ahí se queda. Menos mal que te acordaste de esa historia historia de la tan frase. famosa. La gatica María Ramos que tira la piedra. Y Esconde esconde la la... mano. No, ella no, ella se ¿Eh? queda ahí. y Ella es como esconde la yo, mano. ay, una brava. Qué bien, qué bien, qué bien. Que Bueno, un este tipo de saludo para todos los amigos que siguen Conexión Mundial 21, también nuestro amigo Geraldo, un amigo italiano que gusta mucho de nuestros programas y que de vez en cuando pues participa dando una opinión de este tema o de las temáticas que debatimos aquí. Si usted tiene alguna opinión de lo que estamos hablando y quiere aportar alguna idea, lo puede dejar debajo de este video. Nos vamos entonces a Norteamérica con nuestra amiga Iraida Villar, que tiene también algunos inventos que cambiaron el curso de la historia. Sí, voy a hablar de estos inventos que cambiaron en el mundo. Ajá. Y sin los cuales nuestra sociedad tal y como la conocemos hoy en día sería muy diferente. Por ejemplo, la Internet nació en los años 60 del siglo XX, cuando Estados Unidos creó una red exclusiva militar para, en caso de ataque soviético, tener acceso a información desde cualquier lugar del país. Fueron en los años 80 cuando Tim Berners-Lee y científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts crearon el HTTP, que esas siglas quieren decir Hypertext Transfer Protocol, seguido por el World Wide Web, convirtiéndose en lo más esencial de la era digital. También está el invento de la anestesia, importantísimo invento, que marcó un antes y un después en el sector médico. Su descubrimiento permitió que las intervenciones quirúrgicas sean exhaustivas, más duraderas y sin dolor. La invención de la anestesia se equipara a la de los antibióticos, vacunas o transfusiones sanguíneas. La anestesia es el resultado de varios avances combinados y de varias personas. Y la primera vez que fue utilizado fue en Boston en el 1842 por un dentista. También está el móvil. Este fue un invento extraordinario que le dio la oportunidad al ser humano de hablar con alguien sin importar las distancias. Desde su creación, la evolución ha sido enorme y seguramente seguirá avanzando, pero nada habría sido lo mismo si no hubiese sido inventado. La vacunación se encuentra entre los inventos que cambiaron el mundo porque da lugar a la llamada medicina preventiva. A lo largo de los años ha salvado innumerables vidas. Y como dato histórico, les cuento que la primera vacuna fue desarrollada en el 1796 por el médico inglés Edward Jenner y fue contra la viruela, una enfermedad muy mortal. La palabra robot, que data desde el 1921 y se debe al escritor checo Karel Čapek, quería hacer una referencia a humanos artificiales orgánicos. El robot ha registrado un desarrollo enorme. Hasta ahora no conocen los límites. Siguen desarrollando el robot. Otro invento fue la televisión, que revolucionó la vida social y familiar, tanto dentro como fuera del hogar. En un principio se creó como un complemento de la radio para transmitir noticias con imágenes en movimiento, pero a día de hoy es un medio de comunicación de masas y en la actualidad millones de personas lo utilizan para mucho más que ver series o películas. Y el otro invento que voy a hablar es el aire acondicionado, que ha hecho la vida más fácil en países con temperaturas elevadas durante la temporada de verano a lo largo de todo el año. Su uso es cada vez más frecuente debido al cambio climático, por lo que muchos inventores se han dedicado a la tarea de investigar cómo pueden reducir
ese impacto en el medio ambiente a través de una idea innovadora. Así que estos son algunos de los inventos que han cambiado el mundo desde el siglo pasado. Amici di Connessione Mondiale, aspettavo questo momento, dico la verità, perché tra le invenzioni più importanti, per me, quella che veramente mi dà gioia è la bicicletta. Io adoro andare in bicicletta, adoro sentire il rumore che fa la bicicletta quando il pedale è sotto sforzo, l'odore che hanno le gomme della bicicletta. Io sono ormai fermo a biciclette di altri tempi, insomma parlo di quei modelli che c'erano un tempo senza i cambi, senza le frizioni, senza niente, pedali e basta, sudore e pedali, ecco. È vero che prima vivevo in un posto dove potevo usarla molto spesso, quindi era anche un mezzo di trasporto molto importante, economicissimo tra l'altro, e faceva anche molto bene alla salute, perché il movimento comunque fa sempre bene. Adesso è più che altro diventato uno sfizio, una cosa che si può fare quando c'è tempo, eccetera eccetera, perché ovviamente o si va in luoghi adatti per la bicicletta, se no veramente diventa veramente pericoloso. Ovviamente di invenzioni ce ne sono molte più importanti, molto più utili, molto più necessarie, però al cuore non si comanda. Io quando vedo una bicicletta sono felice. Un saluto a tutti. Por ejemplo, en el área deportiva, Miguel Germé, ¿cuántos inventos nos han desarrollado tecnológicamente para ayudar al bienestar de la salud? Porque hoy por hoy usted entra a un gimnasio y hay los equipos más impensables que uno se hubiera imaginado 20 años o 25 años atrás, o vamos mucho más atrás, 60 años atrás. Han desarrollado muchos equipos para perfeccionar el cuerpo, sea del hombre como de la mujer, en la salud física. Usted que va a diario al gimnasio, ¿qué nos puede decir de esos equipos que usted ha visto que no lo había visto antes? Son tantos, ¿no? No es que me voy tampoco todos los días. Bueno, ahora que salen tantos maquinarios, ¿no? Por ejemplo, para hacer la parte del dorso, dorsales, no me recuerdo cómo se llama esta máquina, que nos ayuda, ¿no? Tantísimo, como por ejemplo también para hacer la parte de la espalda, para hacer bíceps, tríceps, para hacer las partes de trabajar las piernas, pulpache, ¿no? Glúteos. Imagínate que en la innovación, y hay en otros gimnasios también que son ya más sofisticados, más avanzados también con otros maquinarios. De hoy en día, bueno, yo en mi gimnasio tengo las maquinarias, pero que realmente yo me encuentro bien porque son maquinarios que realmente valen, que son, ¿no? Y como que también salen otros que no sé, no me llama la atención. Por ejemplo, remadores, remadores hay en otros gimnasios también, ¿no? Una vez nosotros diciendo ahí a nuestro Marco, le dice, ¿por qué no compre remador? No, y han traído otras maquinarias, ¿no? Por ejemplo, donde uno se echa, obviamente cada uno de acuerdo a su necesidad lo usa. Yo, por ejemplo, lo que me sirve lo uso, no es que lo uso todo, o sea, a la final es que uno sabe en dónde uno trabaja, al menos yo trabajo por series y yo me encuentro bien. Efectivamente, hay un avance increíble con estas maquinarias y va saliendo más, no solamente acá, como en otros países, ¿no? Increíble. Va evolucionando, vamos evolucionando todo. Yo cuando en mi vida pensaba yo estar en un gimnasio, manejar esas máquinas, que yo no sabía. Yo solamente me iba a correr. Yo solamente jugaba, me parece, ¿cómo se llama? Pala canestro, ¿cómo le llaman eso? Bueno, acá ya me olvidaste el español ya. Bueno, y ahora yo tocando esas máquinas, no soy baloncesto. Sí, eso jugaba, me iba a correr y mi deporte era
nunca me he ido a la piscina, mi deporte ha sido mi piscina, así del río. Ahí yo nadaba ahí sí todos los días. Nadaba, parecía la sirena del río. Nadaba tanto. Eh, y bueno, doy gracias a Dios. Yo, bueno, ya he dejado esto, mis hijos que me he dedicado. Ahora yo me dedico a mí, porque quiero jugar también con mis bisnietos. Que me ha nacido otra, mi nietecita. Tengo 4 bisnietos, 2 mujercitas y 2 bisnietos. Wow, Estoy feliz porque quiero jugar con ellos también. Ay, qué qué bueno. bien. Vaya, Bueno, vaya bisabuela más joven. Sí, hombre. ustedes saben que para medir el tiempo es importante para la vida. Imagínense ustedes, hay quien no usa nunca un reloj, pero se imagina cuándo se inventó el reloj, amiga Iraida. No, El tendría que reloj de buscar. manecillas, Sí, no, tendría que buscar aquí en mi amiga Géminis o se lo Géminis, digo sí. rápidamente, el reloj de manecillas moderno con gran precisión, o sea, fue inventado por el científico holandés Christian Huygens en 1656, basándose en los estudios de Galileo Galilei. Aunque los primeros relojes mecánicos de torres con manecillas surgieron en Europa en el siglo XIV, fue Hayek quien revolucionó la medición del tiempo con el péndulo. ¿Qué le parece? Ay, por tu madre. Ujú. Qué Como invento, pasaron los mamá años mía. desde 1600 y pico. Qué cosa. Y en el siglo XVII se atribuye a menudo al relojero inglés Daniel Quarel la popularización de la manecilla de los minutos hacia 1691. Qué inteligencia, mamá mía. El reloj de bolsillo, muy común en los años pasados. Reloj de bolsillo, en 1510, el alemán Peter Heylen es reconocido por crear los primeros relojes portátiles con resorte. 1510. Realmente toda una proeza. Algo que ha evolucionado en el mundo a tal punto que hoy por hoy hay marcas de relojes que cuestan algo, el Rolex. El Wow. Rolex. ¿Cuánto cuesta el Rolex? ¿Cuánto cuesta un Rolex, amiga Iraida? Bueno, mi marido tiene una colección ¿Ha tenido alguno? Mi marido tiene una colección de relojes. De Rolex. Wow. No son Rolex, pero son caritos. Son caritos. Imagínense ustedes que el tiempo se puede medir gracias a ese invento. ¿Cuánto invento, mamá? Pero hay muchos inventos que han sido fundamentales. Hoy por hoy, ¿a quién no le gusta hacerse una fotografía? El invento de la fotografía. Bueno, y pensar que los primeros móviles no tiraban fotografía. Cuando yo vine aquí de visita en el año 1993, todavía no había móviles. Cuando vine a vivir en el 2000, los móviles eran que parecían ladrillos. Y así, una cosa grande. De Motorola, las Motorola. Sí, la Motorola era pesante como un ladrillo. Exacto. Y no tiraban fotos. Y ahora ya tiran fotos y videos. Increíble. No, con un teléfono usted hace maravillas. Hace hasta un filme si quiere hacerlo. Ajá, así mismo. Con todas las aplicaciones que tienes, es que sabes. Y nuestra amiga María José, ¿de qué invento se puede tener uso diariamente? Porque la vemos muy callada, muy concentrada. Bueno, a ver, de inventos hay muchos de los que puedes, como por ejemplo un bolígrafo. ¿Quién inventó el vermú? ¿Usted sabe quién lo inventó? Dale con O sea, alguna mezcla. Alguien haría una mezcla con bebidas y le llamó vermú porque era el mediodía y es el aperitivo o el vermú. No sé.
pienso que alguien mezclaría y diría qué bueno es, qué bueno está, pues le vamos a llamar vermú para que se lo tomen al mediodía antes de comer. Bueno, yo fui a un La museo máquina de de cava, escribir, por ejemplo. fui a un museo de cava que estaban hablando de quién había inventado la cava, que viene, la cava creo que es el champán en francés, Cava, ¿no? sí. Exacto, sí, exacto. Había sido un monje el que inventó la cava, que es parecida al champán, es el mismo champán, pero en francés. Sí. Ajá. Pues le puedo decir, amiga María José, que el vermú moderno o vermú fue creado por el destilador italiano Antonio Benedetto Carpano en Milán en 1786. Ostras. Ujú. Y la máquina de escribir Pero también es un gran invento. tiene antecedentes. Tiene Sí. antecedentes porque Antonio Benedetto Carpano, un joven aprendiz de botica, unió vino blanco italiano con hierbas y especias para crear esta bebida aromatizada. En sus antecedentes, el vermú moderno es del siglo XVIII. La tradición de mezclar vino con hierbas medicinales como el ajenjo se remonta a la antigua Grecia, atribuyéndose a Hipócrates en el siglo V antes de Cristo. Y el término proviene el nombre del alemán Wermut, que significa ajenjo, la planta clave en su elaboración. Y Carpano, la marca Carpano, sigue existiendo hoy en día y se considera una forma cercana a la receta original de 1786. Siempre hay alguien que creó algo, amiga María José. Ya Por usted eso te digo. conoció, usted que tanto adora el vermú. No, me parece perfecto, está súper bien. Muchísimas cosas que utilizamos y que a veces ni se te pasan por la cabeza de decir, ostras, ¿esto quién lo descubrió? ¿Qué buena idea o cómo sobresalió, ¿no? Respecto a lo que es la máquina de escribir, por ejemplo, que ahora ya no se utiliza la máquina de escribir, se utiliza el ordenador y bueno, hay muchas cosas que de inventarse han... A ver, la gente ha sido, las personas, los inventores han sido muy inteligentes y han tenido una mente muy abierta. Entonces, es interesante todo esto. Realmente a mí me parece curioso, ¿no? ¿Quién inventó la máquina de escribir? Algo muy importante. ¿Y en qué año fue? Imagínense que la primera máquina de escribir con éxito comercial fue inventada por el estadounidense Christopher Latham Shorts en 1868, junto a sus socios Carlos Gilden y Samuel Soulet. Aunque hubo intentos previos, Shorts desarrolló el diseño práctico y el teclado que Remington comercializó masivamente desde 1873. Algo interesante. Sí. Pero el inventor principal fue Christopher Latham Shorts. Fue un impresor y político estadounidense. Tantas cosas de invento, mamá mía. Los lentes, si no hubiera habido los lentes, si no podemos ver, no hubiéramos visto también, ¿no? No pudiéramos leer. Las lentes, las gafas y lo que son Imagínate. las lentillas para no llevar gafas, ¿eh? También. Y como estábamos hablando Eso meterse en el ojo. de la máquina de escribir, tenemos la computadora. La computadora personal que fue creada en 1975. Sí, la computadora personal. Pero hubo un microprocesador que es importante para la computación, que es el cerebro de las computadoras, fue creado en 1971. No se concibe la vida moderna si no está la tecnología de la computación. Nosotros estamos conectados a través de la computadora gracias a la tecnología que tiene la computadora, que tiene
la posibilidad de una pantalla dinámica con una telecámara. Las primeras computadoras no tenían telecámara, ya vienen incorporadas con este avance tecnológico y bueno, veremos que más adelante vamos a tener un asistente virtual que podremos hablar. Ya existe los asistentes virtuales, usted tiene con su teléfono que gracias a la inteligencia artificial hay asistentes virtuales que usted puede hacerle preguntas y le responden en cualquier idioma. Vamos a hablar del tiempo. El tiempo es una fortuna, el tiempo es un regalo que nos da la vida. Hay muchos tipos de tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no? 14 de febrero se celebra en muchos países de este planeta, pero no en todos. Vamos a dedicar esta directa al Día del Amor. ¿Y por qué no? Al Día de la Amistad también. Siempre se ha manejado no hablar las cosas de manera directa y clara como deben ser. ¿Enemigos? Sí. Bueno, pues no sé si yo les daría la vuelta a la tortilla e intentar, por ejemplo, pues que aprendiesen a... Tendrías que intentar convivir con ellos. El desprecio es algo muy perverso, el desprecio es algo muy negativo, es una emoción muy negativa que incluso la literatura y algunos autores la relacionan con su asociación con la ira, su asociación con el asco. Empezar de cero. ¿Quién no ha empezado de cero en la vida? O a quién no han llamado, óigame, usted es un cero a la izquierda, porque también hay que ver lo positivo con lo negativo. Entonces ese cero lo han asociado muchas veces al inicio, al comienzo, en todo. La envidia es parte del mundo, porque acá pues, estamos todos, hombres y mujeres, mejor dicho, hembras y machos. Y esa es la envidia, ¿no? Que viene hecho parte del mundo y estamos en este mundo. Y estamos prácticamente cerrando este programa. Y el futuro de la humanidad dependerá del uso que se haga de los inventos. La innovación continuará avanzando a gran velocidad. Nuevas tecnologías surgirán para resolver problemas actuales. Sin embargo, también traerán nuevos retos. La ética y la responsabilidad deben guiar el desarrollo. La educación es fundamental para formar ciudadanos conscientes. En conclusión, amigas y amigos, los inventos del ser humano han sido clave para el progreso de la civilización moderna. Han mejorado la calidad de vida y ampliado las posibilidades humanas. Sin embargo, también han generado desafíos que no pueden ignorarse. Es importantísimo utilizarlos de manera responsable y consciente. El verdadero progreso no solo se mide en avances tecnológicos, también implica bienestar, equidad y sostenibilidad. El futuro está en manos de quienes saben innovar con responsabilidad. En nombre de esta escuadra que les ha llevado este programa de los inventos, porque hoy es el Día Mundial de la Creación y la Innovación, agradecemos su compañía desde cualquier parte que nos ha seguido, sea de día, la mañana, la tarde, la noche o la madrugada. En nombre de esta escuadra, Yermé García desde Roma, María José Guerrero desde Barcelona, Iraida Villar en Norteamérica y quien les habla, Miguel Ángel Luzbel, también desde esta capital italiana. A todos, muchísimas gracias por habernos seguido y los esperamos en otra próxima directa de Conexión Mundial 21. Hasta entonces.